Bueno, fíjense, ¿con qué idea trabajamos recién? Dijimos que en los puntos críticos el plano tangente es horizontal, entonces las derivadas primeras son nulas, ¿sí? Y si uno aproxima la función con una serie de Taylor, entonces el diferencial primero se cancela, y el término que tiene más peso cerca del punto es el diferencial segundo. Bien, entonces pasamos la f de x0 restando acá para obtener el delta f. Y la primera conclusión interesante de esto es que fíjense que el delta f, o sea, el delta f es lo que tiene la información si la función crece o decrece, ¿sí? El resultado de delta f va a depender de las derivadas segundas, ¿sí? Así como en funciones de una variable también dependía de la derivada segunda, bueno, acá depende de todas las derivadas segundas, ¿sí? O sea, tengo la derivada segunda respecto de x dos veces, la derivada segunda respecto de x de y, y la derivada segunda respecto de y dos veces, ¿bien? Esta forma de escribir el delta f me va a ser un poco engorroso el análisis. Entonces, como yo sé a dónde quiero llegar, lo que voy a hacer es escribirlo de otra manera que a mí me conviene, ¿sí? Lo que viene ahora, tómenlo con calma, porque vamos a trabajar bastante para reescribir esto. Pero bueno, me pareció interesante darlo por lo menos para que sepan, lo vean una vez y vean de dónde sale el criterio de la derivada segunda para funciones de varias variables, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es definir un vector delta R, ¿sí? El vector delta R ya lo usamos varias veces, es el vector que tiene los componentes delta X y delta Y, ¿sí? Es decir, si yo tengo, voy a suponer desde el origen, un delta R acá, ¿sí? Acá voy a tener la componente delta X y acá voy a tener la componente delta Y, ¿sí? Una forma que me conviene a mí para expresar esto es definir acá un ángulo para el delta R que voy a llamar phi, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo decir que el delta X es el módulo de delta R por coseno de phi. O sea, ¿por qué hago esto? Porque yo sé a dónde quiero llegar, digamos, quiero reescribir estos delta X y delta Y de otra forma, y bueno, estoy definiendo esa variable auxiliar phi para definirlo en función del delta R, ¿sí? Entonces el módulo del delta R por, en este caso para I sería por el seno de phi, que sería este lado, ¿bien? Esto es una definición que propongo yo ¿para qué? Para ahora reemplazar estas expresiones de delta X, delta Y acá arriba. Con lo cual, bueno, la expresión va a crecer un poco. Así que lo que vamos a hacer ahora entonces es reemplazar estos delta X, delta Y acá. ¿Bien? Cualquier cosa me frenan y volvemos en las cuentas. ¿Sí? Entonces, bueno, reemplacemos el delta F de la función va a ser entonces aproximadamente igual a, esto es el delta F, no lo escribo, un medio, ¿sí? De la derivada segunda de F respecto de X dos veces por delta X al cuadrado, que es esto al cuadrado, es decir, el módulo de delta R al cuadrado por el coseno cuadrado de phi, ¿sí? Más dos veces, voy por acá, derivada segunda de f respecto de x respecto de y por delta x delta y. O sea, tengo que multiplicar esto por esto. O sea que me va a quedar delta r al cuadrado, el módulo delta r cuadrado, delta r al cuadrado, por coseno de phi por seno de phi. ¿Bien? Más, ahora este que está acá, derivada segunda de f respecto de y dos veces por delta y cuadrado, que es el módulo de delta r al cuadrado por el seno
cuadrado de phi. Me alcanzó justo la hoja. Estamos hasta ahí y me queda cerrar acá un paréntesis. Lo compliqué. Pero bueno, fíjense, de acá lo vamos a entrar a reacomodar a esto. Una de las cosas que me permite este reemplazo que hice es ahora sacar factor común el módulo de delta R cuadrado, porque fíjense que el módulo aparece en todos los términos, digamos, aparece acá, aparece, vamos a sacar ya esto, aparece acá y aparece acá. ¿Sí? Entonces eso lo podría sacar factor común acá. ¿Sí? Voy a hacer otro paso más en simultáneo para no hacer tantos pasos. Además de sacar factor común el delta R cuadrado, voy a multiplicar y dividir por la derivada segunda de f respecto de x dos veces. ¿Por qué? Porque a mí me conviene. ¿Está bien? Entonces, voy a poner acá multiplicando y dividiendo por derivada segunda de f respecto de x dos veces. Fíjense, si yo voy a dividir por esto, una cosa importante que le voy a tener que pedir a esto es que sea distinto de 0, porque no puedo dividir por 0. ¿Está bien? Entonces voy a multiplicar y dividir por esto, siempre y cuando esto sea distinto de 0. Después vamos a ver qué problema puede pasar acá y cómo lo resolvemos si eso es 0. ¿Sí? Haciendo esas dos cosas juntas me queda delta f aproximadamente igual. Fíjense, saqué factor común el módulo de delta R cuadrado, dijimos. Módulo de delta R al cuadrado sobre 2. Y como estoy dividiendo por esto, arriba multiplico todo esto, pero abajo entonces lo divido por esto, derivada segunda de f respecto de x dos veces, ¿sí? Por paréntesis. Arriba multiplico por esto, o sea que esto multiplicado por esto mismo, me queda esto al cuadrado. ¿Sí? O sea, la derivada segunda de f respecto de x dos veces al cuadrado por coseno cuadrado de phi, ¿sí? Más, ¿qué hay acá? 2. ¿2 por quién? Por esto que multipliqué, derivada segunda de f respecto de x dos veces, por esto que está acá, ¿sí? Por derivada segunda de f respecto de x respecto de y, porque el delta R lo saqué factor común, coseno de phi, seno de phi. ¿Sí? Más, este otro término también lo multiplico por esto, así que me queda derivada segunda de f respecto de x dos veces por la derivada segunda de f respecto de y dos veces por el seno cuadrado de phi. Y ahora me queda una expresión re fácil para analizar. Se complicó más, pero bueno, en algún momento la vamos a poder achicar. ¿Por qué hice todo este lío? Fíjense, si esto fuese el cuadrado del primer término, esto podría ser el duplo del primero por el segundo, ¿sí? O sea, si el primer término de una cuadrática fuera derivada segunda de f respecto de x dos veces por coseno de phi, este sería el cuadrado del primero. Esto que está acá sería el duplo del primero, o sea, acá tengo el primero, esto por coseno de phi, por el segundo, que es esto. ¿Sí? El problema es que esto que está acá no es el cuadrado del segundo término. O sea, el cuadrado del segundo, ¿qué debería ser? Esto al cuadrado por el seno cuadrado. El seno al cuadrado está, pero esto al cuadrado no está. ¿Sí? O sea que esto no es el cuadrado de un binomio. ¿Sí? ¿Qué me faltaría acá para que esto fuese el cuadrado de un binomio? Fíjense, el segundo término, ¿cuál sería? Sería esto, que está acá, ¿sí? Esto por el seno de phi, ¿sí? Porque esto y esto es el primero que está acá al cuadrado, ¿se entiende? O sea que no tengo ahí el cuadrado de un binomio, pero me está faltando algo. Si me está faltando algo, ¿qué voy a hacer? Se lo voy a sumar para agregarle ese algo y se lo voy a restar. ¿Sí? Entonces la vamos a complicar más.
Vamos a sumar, sumando y restando. Si sumo y resto lo mismo, no cambia nada. ¿Qué debería sumar? El cuadrado del segundo, que es la derivada segunda de f respecto de x respecto de y al cuadrado, ¿sí? Porque es el cuadrado del segundo por el seno cuadrado de phi. ¿Sí? O sea que yo a esto lo sumo acá y lo resto. Una vez que lo sumo, la primera parte es el cuadrado de un binomio. ¿Sí? Entonces ya la voy a escribir como esa forma, me queda. El delta f va a ser aproximadamente igual al módulo de delta r cuadrado sobre 2 por derivada segunda de f respecto de x dos veces por. Fíjense, esto más uno de estos es el cuadrado de un binomio. ¿De qué binomio? Derivada segunda de f con respecto a x dos veces por coseno de phi más el otro término del binomio que es la raíz de esto. Sería derivada segunda de f respecto de x respecto de y por seno de phi. ¿Sí? Todo esto como al cuadrado. ¿Sí? Vamos a poner. ¿Y qué me está sobrando? Me está sobrando esto más esto que resté. ¿Sí? Es decir, que me queda más esto más la derivada segunda de f respecto a x dos veces por la derivada segunda de f respecto de y dos veces por el seno cuadrado de phi menos lo que resté acá, que es menos derivada segunda de f respecto de x respecto de y al cuadrado por el seno cuadrado de phi. Ahora sí quedó más sencillo. No, mentira. Todavía esto es un lío. ¿Sí? Fíjense que tengo un montón de términos acá en esta expresión. Pero un paso más y ya casi estamos. Fíjense, ¿qué tengo acá? Seno cuadrado y seno cuadrado. O sea que de estas dos, yo puedo sacar factor común seno cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Y ya con eso, casi que terminamos. Delta f, entonces aproximadamente igual al módulo de delta r cuadrado sobre 2 por la derivada segunda de f respecto de x dos veces, chete, algo acá que está al cuadrado, derivada segunda de f respecto a x dos veces coseno de phi, más derivada segunda de f respecto de x respecto de y, seno de phi, todo al cuadrado, ¿sí? Más. ¿Qué dijimos de estos dos términos? Sacamos factor común seno cuadrado de phi. ¿Sí? Y fíjense que me queda acá. Me queda, si saco factor seno común cuadrado de phi, me queda la derivada segunda de x por la derivada segunda de f respecto de y dos veces, menos el cuadrado de esta. Todo esto menos esto, se puede escribir como un determinante. Fíjense, sería derivada segunda de f respecto de x dos veces, tiene que ir multiplicado en la diagonal principal por derivada segunda de f respecto de y dos veces, ¿sí? Para que me quede esto, este por este. Menos este dos veces, o sea que este lo tengo que poner en la diagonal cruzada como derivada segunda de f respecto de x respecto de y derivada segunda de f respecto de x respecto de y. Ahí está. Este resultado es para recuadrar porque este nos va a permitir analizar todos los casos posibles del delta F. ¿Sí? ¿Por qué este resultado es tan importante? Porque fíjense una cosa.
el delta R está al cuadrado, o sea que esto que está acá siempre es positivo. ¿Sí? Todo este término que está acá entre paréntesis está al cuadrado. O sea que siempre es mayor o igual a 0. ¿Sí? Este seno al cuadrado está al cuadrado también, así que salvo para algún phi que dé 0, este seno también es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, los signos acá van a depender de dos cosas importantes. Los signos van a depender de la derivada segunda de f respecto a x dos veces y de este determinante que está acá. ¿Sí? Este determinante para nosotros es muy importante, vamos a volver bastante sobre ese determinante, ¿sí? Y lo van a encontrar en los libros, a la matriz que se forma acá con las derivadas segundas, como matriz hessiana. ¿Sí? Entonces, a partir de esta expresión, fíjense que los que nos van a determinar el signo de delta f son el signo de la derivada segunda respecto de x dos veces y el valor del determinante de la matriz hessiana. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora analizar esto. Todo esto ahora lo podría reemplazar por el símbolo de la matriz hessiana, que en general lo que hacemos es llamarle H. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar esto por una H y lo analizamos. ¿Bien? Fíjense. Vamos a pasar acá. Eso lo dejamos ahí. Un resultado parcial. Entonces dijimos que vamos a definir a la matriz H, ¿sí? El determinante de la matriz H como la derivada segunda de f respecto a x dos veces, derivada segunda de f respecto de x respecto de y. Lo mismo en la primera componente de la segunda fila, de x y de y derivada segunda de f respecto de y dos veces. ¿Sí? Definiendo la matriz H así, lo de arriba, el delta f, entonces, el delta f va a ser aproximadamente igual al módulo de delta r al cuadrado sobre 2 por la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Bueno, esto no me queda otra que copiarlo. Derivada segunda de f respecto de x dos veces, coseno de phi, más derivada segunda de f respecto de y respecto de x, seno de phi, ¿sí? Más el seno cuadrado de phi por h ahora. ¿Bien? Estamos hasta ahí. Saco esta hoja y nos quedamos con esta. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esta forma que está expresada acá? Porque fíjense, de acá salen todas las reglas ahora de evaluación de los puntos críticos. ¿Sí? Fíjense, veamos qué pasa si h es mayor que 0. ¿Sí? O sea, si h es mayor que 0, esto es mayor que 0, perdón, acá había un cuadrado, esto es mayor que 0 y esto es mayor que 0. O sea que todo esto que está acá es mayor que 0. ¿Bien? Entonces el signo depende solo de esta derivada, porque todo esto es mayor que 0. ¿Sí? Entonces ahora, con h mayor que 0, y la derivada segunda de f respecto de x dos veces mayor que 0, fíjense, si esto es mayor que 0, esto es mayor que 0, la suma es mayor que 0, esto es mayor que 0, el delta f, ¿cómo es? El delta f va a ser, si todo es mayor que 0, el delta f va a ser mayor que 0. Entonces, delta f mayor que 0. Si la función en toda dirección aumenta, ¿está bien? Porque el delta f está aumentando, quiere decir que la función está aumentando. Si la función aumenta, ¿en presencia de qué cosa estoy? ¿De un máximo o de un mínimo?
¿sí? Si a partir del punto la función siempre crece, bien, lo que yo tengo es un mínimo. Entonces, de acá, mínimo relativo. ¿Sí? O sea que fíjense, la regla de evaluación ahora es sencilla. Si la matriz hessiana es mayor que 0 y la derivada es mayor que 0, mínimo relativo. ¿Sí? Si el hessiano es mayor que 0, que hace que perdón, mayor que 0, que hace que todo esto sea positiva, pero la derivada es negativa, si esta es negativa, segunda de f respecto de x dos veces es negativa, entonces el delta f es menor que 0. ¿Sí? Si la función para todos lados que yo me muevo decrece, entonces ahora estoy en presencia de un máximo relativo. ¿Bien? Entonces fíjense, ya saqué a partir de esta expresión que está acá los criterios para encontrar los máximos y mínimos. ¿Sí? Veamos qué pasa si h es menor que 0. ¿Sí? Fíjense, si h es menor que 0, la cosa se complica un poquito. ¿Por qué? Porque si esto es menor que 0, esto sigue siendo mayor que 0. Entonces, algo positivo con algo negativo, y dependiendo cuál sea más grande o más chico, esto va a ser positivo o negativo. ¿Está bien? Entonces, se complica analizarlo de esta manera. Pero fíjense, si para analizarlo yo tomo un caso particular, por ejemplo, tomo que el ángulo φ valga 0. ¿Sí? Si el ángulo φ vale 0, me queda seno de 0, 0, seno de 0, 0, coseno de φ 1. ¿Sí? Entonces me queda, si φ es 0, me queda que el delta f es igual al módulo de delta r al cuadrado sobre 2 por la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Y acá, ¿qué me quedó? Esto se hizo 0, esto se hizo 0, el coseno se hizo 1 porque φ vale 0. Me queda esto al cuadrado nada más. Derivada segunda de f respecto de x dos veces al cuadrado. Y acá puedo cancelar el cuadrado con este, ¿no? Con lo cual me quedaría que el delta f es el módulo del delta r al cuadrado sobre 2 por la derivada segunda de f respecto de x dos veces. ¿Sí? En esta dirección, es un caso particular, pero fíjense, en este caso particular queda esto. ¿Sí? Ahora bien, si yo elijo un valor phi, le voy a llamar phi sub 0, ¿sí? Tal que ese valor de phi me hace 0 esto, ¿sí? O sea, un phi sub 0 tal que la derivada segunda de f respecto de x dos veces por coseno de phi 0 más la derivada de f respecto de y respecto de x por el seno de phi 0. Todo esto sea igual a 0, ¿sí? Fíjense, si todo eso es igual a 0, lo único que me queda a mí para el delta f, vamos a ponerlo acá abajo, a mí. Entonces, el delta f, ¿cómo va a quedar? Va a quedar el módulo de delta r al cuadrado sobre 2, derivada segunda de f respecto de x dos veces. Todo esto se hizo 0 por el seno cuadrado de phi por h. ¿Sí? Dos casos particulares. ¿Por qué me interesan esos dos casos particulares? Fíjense, analicémoslos ahora. Los voy a poner acá. Fíjense, ¿qué pasa ahora con estos dos casos particulares? Si h es, dijimos, menor que 0, ¿sí? Y la derivada segunda de f respecto de x dos veces es mayor que 0, ¿sí? ¿Qué pasa con la primera ecuación? Fíjense. Entonces,
para phi igual a 0, si esto es mayor que 0, el delta f es mayor que 0. O sea que la función crece, ¿sí? Pero si phi es igual a phi 0, fíjense acá, esto es positivo, pero el hessiano es negativo, o sea que algo negativo por algo positivo, esto es negativo, o sea el delta f es menor que 0, ¿sí? Entonces fíjense que tengo acá como conclusión. Cuando el hessiano es menor que 0 y la derivada segunda de f respecto de x dos veces mayor que 0, en una dirección la función crece y en otra dirección la función decrece, ¿sí? Esto lo vimos nosotros en un ejemplo, ¿sí? Este es el caso entonces de un punto silla. ¿Sí? Fíjense que esto mismo pasa, lo voy a volver un poco más acá, esto mismo pasa si el hessiano es menor que 0 y la derivada segunda de f respecto de x dos veces es menor que 0. ¿Sí? Si yo le cambio el signo a esta, se me van a permutar los casos, digamos. Con phi 0, al ser este negativo, perdón, vamos un poquito más acá, si esto es negativo, el delta f es menor que 0, entonces la función decrece, pero si es phi 0, con phi 0 dijimos que me quedaba esto negativo, por esto negativo me da positivo. Delta f mayor que 0. Entonces, fíjense que ya sea positivo o negativo, en una dirección crece y en otra decrece, o sea que sigue siendo un punto silla. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión de esta última parte que acabo de decir? Que si el hessiano es menor que 0, no importa el signo de la derivada segunda. Si el hessiano es menor que 0, entonces yo tengo un punto silla. ¿Sí? Fíjense que con eso tenemos los tres casos, digamos. O sea, los dos primeros eran estos, ¿sí? Hessiano mayor que 0, derivada mayor que 0, mínimo relativo. Hessiano mayor que 0, derivada menor que 0, máximo relativo. Y ahora llegué a la conclusión de que si el hessiano es menor que 0, tengo un punto silla. ¿Sí? Con esto ya casi tengo para armar una tabla. Después vamos a hacer una tabla con los criterios. No vamos a andar haciendo todas estas cuentas infernales para cada caso. ¿Sí? Sí, vamos a armar una tablita con el resumen. Me quedaría un caso interesante para analizar, que es qué pasa si el hessiano es igual a 0. ¿Sí? Fíjense, si el hessiano es igual a 0, vuelvo a la ecuación original, acá arriba. Si el hessiano es igual a 0, lo que me queda de delta f es esto. ¿Sí? Solamente esto. Entonces lo voy a copiar acá. Voy a poner unas hojas más acá. Esperen que nos organizamos un poquito. ¿Sí? O sea, lo que voy a hacer para el hessiano menor que 0, perdón, igual a 0, es copiar el delta f. El delta f me queda entonces módulo de delta r al cuadrado sobre 2 por derivada segunda de f respecto de x dos veces, solamente por la primera parte, porque el hessiano nos hizo 0, derivada de f respecto de x dos veces seno de phi, más derivada segunda de f respecto de y respecto de x. Este era coseno, yo estoy cansado, coseno de phi, este es seno de phi al cuadrado. ¿Sí? Fíjense qué es lo interesante en este caso. ¿Qué pasa si la derivada segunda de f respecto de x dos veces es mayor que 0? ¿Sí? Si esta derivada es mayor que 0, esto es mayor y esto no es 0, ¿está bien? Es decir, si phi es distinto del phi 0 que hace 0 esto, ¿sí?
Entonces, esto va a ser positivo. Esto es positivo, delta F mayor que 0. ¿Sí? Parecería que tenemos un mínimo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si phi es igual al phi 0? ¿Sí? Si el phi es igual al phi 0, ¿se acuerdan? El phi 0 es el que hacía 0 todo esto. El delta F es igual a 0. Entonces, ¿qué tipo de punto es aquel en que todas las direcciones la función crece menos en una dirección que se mantiene? Esto también lo definimos por una pregunta que apareció hoy en la primera parte de la clase. ¿Está bien? Si yo tengo una dirección en donde la altura de la función se mantiene, lo que estoy teniendo es un extremo amplio. ¿Está bien? Como en toda otra dirección crece, ese extremo amplio es un mínimo amplio. ¿Sí? Y pasa algo parecido si la derivada segunda de f respecto de x dos veces es menor que 0. ¿Sí? Porque acá voy a tener de vuelta dos casos. Si phi es distinto de phi 0, el delta f va a ser, como esta es negativa y esto no se hace 0, esto es negativo, menor que 0, pero si phi es igual a phi 0, ¿sí? El delta f es igual a 0. ¿Sí? Entonces fíjense que en este caso, ¿qué es lo que tengo? Una función que decrece en todas las direcciones menos en una que se mantiene. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos un máximo amplio. ¿Sí? Con eso terminaríamos de analizar todos los casos posibles. ¿Sí? Si quieren, nos quedan 7 minutos, como para finalizar la clase, lo que podemos armar es una tabla, que es la que después vamos a usar en el práctico, digamos, a la hora de clasificar. ¿Sí? Entonces, si no hay una duda acá, armamos una tabla con todos los resultados. ¿Sí? O sea, esta tabla, ¿qué tendría? Dijimos. Fíjense que todo parte del hessiano, ¿no? O sea, si el hessiano era mayor que 0, ¿sí? Si el hessiano era mayor que 0, tenía dos casos. Si la derivada segunda de f respecto de x dos veces es mayor que 0, dijimos que teníamos un mínimo, ¿sí? Un mínimo relativo. Pero si la derivada segunda de f respecto de x dos veces es menor que 0, lo que teníamos era un máximo relativo. ¿Bien? Si el hessiano es menor que 0, ¿sí? Si el hessiano es menor que 0, había una sola posibilidad, no importaba el signo de esta derivada, lo que obtenía directamente, ahí vemos Federico la consulta. Lo que teníamos si el hessiano es menor que 0 era un puntocillo. ¿Sí? Para finalizar, lo que demostramos recién es que si el hessiano es igual a 0, ¿sí? Ahí va a haber la derivada segunda. Si la derivada segunda de f respecto de x dos veces es mayor que 0, fíjense que la idea es igual que esta, nada más que como el hessiano es 0, lo que obtuve acá fue un mínimo amplio. ¿Sí? Y si la derivada segunda de f respecto de x dos veces es menor que 0, lo que obtuve fue un máximo de vuelta, pero amplio. ¿Sí? O sea, todo el lío que hicimos hoy fue para obtener esta tabla. Nada más. ¿Sí? Pero bueno,
una forma era dar la tabla y no tener ni idea de dónde salía, y la otra, aunque sea, por más que nos costó un poco, decir, bueno, ¿de dónde salen estos criterios para, para analizar, está bien, las características del punto crítico? Bien. Con respecto, Pablo, a los máximos y mínimos absolutos, lo que dijimos al principio respecto a los máximos y mínimos absolutos, que en realidad todos los que uno encuentra son relativos. Después, suponete que encontraste 5 mínimos relativos. El más chico de todos esos mínimos relativos va a ser el mínimo absoluto. Al igual con los máximos. Si vos encontrás varios máximos, el mayor de todos esos máximos va a ser el máximo absoluto. ¿Está bien? Pero todos van a cumplir con estos criterios, los mínimos y los máximos, por lo menos para extremos libres, que es la primera parte que estamos viendo. Después ya le vamos a agregar un poco más de dificultad. Pero, o sea, el que sean absolutos sale de una comparación de todos los máximos que encontrás o todos los mínimos que encontrás. ¿Está bien? Lo que vimos hoy entonces es que podíamos encontrar los puntos críticos a través de ¿qué? A través de encontrar los puntos donde el plano tangente era horizontal, es decir, la derivada primera respecto de X, respecto de Y, las dos eran nulas. Luego, a través de esta hesiano que definimos, ¿está bien? Este hesiano, si recuerdan, contiene, lo podemos anotar acá abajo para recordarlo, esta matriz hesiana es el determinante con estas derivadas, ¿no? De f, de x de y. Acá repito esta diagonal de x de y, y acá tengo la derivada segunda de f respecto de y dos veces. ¿Sí? Este era la herramienta que usé, digamos, para poder clasificar los puntos. ¿Sí? Una cosa que es importante, vamos a volver sobre esto, pero fíjense que toda mi demostración, desde casi el primer paso, salió de un supuesto, que lo debo tener por acá, lo vamos a encontrar. Vuelvo un poco para atrás. Salió de un supuesto por acá arriba, cuando yo dividí, multipliqué por la derivada segunda de f respecto de x dos veces, era distinta de 0. ¿Qué pasa si esta derivada es nula? Me mató, todo lo que hicimos no sirve. ¿Sí? Bueno, no es para preocuparse. ¿Por qué? Porque toda esta demostración la podría haber hecho multiplicando por la derivada segunda de f respecto de x dos veces, o la derivada segunda de f respecto de y dos veces. Es decir, yo elegí la x porque se me antojó la x, pero podría haber sido la y. ¿Sí? Entonces, si esta derivada es nula, lo que uno puede demostrar, si me creen bien, si no pueden hacer todos los pasos, es que las variables son intercambiables. Es decir, si la derivada segunda de f con respecto de x dos veces es nula, acá se puede reemplazar en todos los casos por la derivada segunda de f respecto de y dos veces, de la otra variable.